La Inquisición se encargó de borrar todo. Por algo, las mikves siguen de pie en Juliantla. También lo que buscábamos era determinar si en realidad sí era una mikve. Estas mujeres arriesgaron su vida por ser judías. La historia de los criptojudíos en México sobrevivió en silencio. Entre archivos inquisitoriales, relatos familiares y prácticas ocultas, generaciones enteras intentaron preservar su identidad, mientras la Inquisición perseguía cualquier rastro de judaísmo en la Nueva España. Pero en Juliantla, una pequeña comunidad en las montañas de Guerrero, esa historia dejó un testigo inesperado. Una estructura de piedra y agua que sobrevivió el paso de los siglos. Una mikve del siglo XVI, un baño ritual judío considerado hasta hoy el más antiguo documentado en América. Sabíamos que había un pequeño asentamiento judío más o menos de finales del siglo XVI. Entonces con eso fue que empezamos. También lo que buscábamos era determinar si en realidad sí era una mikve. Durante generaciones, habitantes de Juliantla crecieron escuchando que ese lugar había sido un asentamiento judío, una leyenda del pueblo. Crecí escuchando las teorías de que era un pueblo de judíos, o que aquí existieron judíos, o que la misma gente tenía ahora sí que sangre de la línea judía. Nosotros escuchábamos el nombre de Judiantla o Judianea, entonces crecimos creyendo en esos nombres. Al sitio donde hoy están las estructuras se le conocía simplemente como el baño de los judíos, pero durante mucho tiempo nadie sabía exactamente qué era. No sabíamos cómo se llamaban, o sea, no nos dimos por la tarea de investigar. Entonces pasaron los años y supimos que se llamaban mikve o eran baños judíos. Por algo, las mikves siguen de pie en Juliantla. Por algo, la gente no decidió destruirlas o modificarlas. Siguen exactamente igual como hace casi 400, 500 años. Uno de los objetivos de la investigación de Diego era comprobar si las estructuras realmente correspondían a una mikve y no a otro tipo de construcción colonial. Pensaban que podía tratarse de un temazcal o algo parecido a los baños de Moctezuma. Ya llegando aquí al lugar se dieron cuenta de que pues, no era algo totalmente diferente. La clave estaba en el diseño. Las estructuras no eran elementos aislados. La manera de demostrar que sí se trataba de una mikve fue básicamente el estudio del diseño del sitio. Anteriormente se pensaba que eran diferentes mikves que componían el lugar. Se pensaba que esta era una mikve para mujeres por estar cubierta, la mayor que era una mikve de hombres. Y no, nos dimos cuenta que es un solo conjunto compuesto de varias estructuras que al estar conectadas le dan esa validez que la alhaja judía pide para poder realizar el ritual de la tevilá. El agua provenía de la lluvia y de un manantial natural. El pozo, las escalinatas y la profundidad también coinciden con características utilizadas históricamente en otras mikves. En el judaísmo, la mikve está profundamente ligada a rituales femeninos de purificación espiritual. Para muchas mujeres del siglo XVI, acudir a estos espacios implicaba exponerse a vigilancia, denuncias y persecución. El grandioso legado de estas valientes mujeres que, a pesar de estar arriesgando su vida, venían a sumergirse en estas aguas santas, que pueden ser por agua de lluvia o, como en este caso, agua de manantial, donde una vez al mes toda mujer judía se purifica. Entender lo que estas mujeres, al recorrer estos caminos, con la Santa Inquisición encima buscándolas, arriesgaron su vida por ser judías. Ellas tienen un gran valor, murieron en nombre de Dios por preservar un legado, por enseñar a sus hijas, enseñar a sus hijos y no dejar que muera la religión judía. Por eso todavía estamos aquí. Es una historia relegada, reprimida y que ahorita está saliendo a la luz, ¿no? Gracias al trabajo de muchísima gente. Pero la mikve no puede entenderse separada del contexto histórico de Taxco. Y para entender por qué una mikve pudo existir en Juliantla, hay que mirar hacia las haciendas mineras de Taxco, donde estas familias trabajaban, comerciaban y, según los registros, también mantenían vivas sus prácticas religiosas en secreto. Durante el siglo XVI, esta región minera comenzó a atraer comerciantes, inversionistas y familias provenientes de la península ibérica. Llegan de Portugal y allá pues habían sido expulsados cuando los reyes católicos, Fernando e Isabel, fueron perseguidos
llegan a este lugar, presumiblemente entre la década de 1580, 1590. Los Carvajal, los Almeida y los Fonseca aparecen en esta investigación como parte de una red de criptojudíos asentados en las haciendas de Taxco. A finales del siglo XVI, la familia Carvajal y los Almeida huyeron de Monterrey hacia el centro de México y posteriormente se asentaron aquí en las minas de Taxco, comprando haciendas de producción minera, huyendo de la Inquisición. Una de las locaciones clave es la hacienda de Cantarranas, también conocida como El Chorrillo. Una de las primeras haciendas que obtuvieron fueron la del Chorrillo, que la compraron entre 4 personas, Jorge de Almeida, Héctor de Fonseca, Antonio Díaz de Cáceres y Tomás de Fonseca. En la hacienda del Chorrillo se practicaron varios de los ritos y prácticas judías, como el Pesaj, el Rosh Hashanah o el Día Grande, el Kippur. Todo esto está documentado en procesos inquisitoriales de estas familias y vamos a ver algunos de los hallazgos arqueológicos que hay alrededor de estos territorios. Durante recorridos arqueológicos en el sitio, comenzaron a aparecer símbolos y elementos que llamaron la atención de los investigadores. Estábamos buscando esta práctica que se hacía en España todavía de manchar los dinteles en Pesaj con sangre del cordero, porque sabía que todavía para esa fecha se hacía esa práctica. Y bueno, buscando eso, encontramos esto que es una januquilla, un candelabro de 9 brazos. Llegamos a la conclusión de que podría tratarse de una reinterpretación de una triple letra Shin, que es el Shaddai. Esto por esta dualidad religiosa que hay entre el cristianismo y el judaísmo. Probablemente interpretaron esta triple deidad en esta triple Shin. Tenemos este florero con 7 hojas y a los costados tenemos unas aves que es similar a la piedra trilingüe en Toledo, España. Tenemos también por aquí un shofar que se alcanza a ver en parte y una hoja hexapétala que, si no es exclusiva del judaísmo, sí es bastante recurrente dentro de hallazgos arqueológicos. Este jarrón es bastante distintivo porque no tiene un símil dentro de la clasificación de cerámica de la región de aquí de Taxco. La mikve en Juliantla fue reconocida como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Detrás de este rescate existe una red de arqueólogos, historiadores, habitantes locales, gobiernos y miembros de la comunidad judía mexicana. Le pusimos a este proyecto la Ruta Carvajal en honor a todas estas familias que se perdieron, que tristemente las quisieron borrar. Eso nos da más fuerza a nosotros para saber sobre esta historia. La persecución no tardó en alcanzarlos. Leonor de Carvajal, esposa de Jorge de Almeida y vinculada a las haciendas de Taxco, fue acusada de judaizante por la Inquisición. Años después, otros integrantes de la familia, entre ellos Luis de Carvajal, el mozo, Isabel y Catalina Carvajal, serían juzgados y condenados en la Nueva España por practicar el judaísmo en secreto. Lo más importante de este ejercicio tiene que ver con la posibilidad de reconocernos en la memoria histórica del otro y borrar esa línea, esa otredad y saber que somos parte también y que juntos estamos construyendo y nutriendo esta historia que se sigue escribiendo. Bajo tierra, entre piedra, agua, minas y archivos antiguos, aún las huellas de las familias criptojudías están vivas, esperando a ser descubiertas. Las historias de personas que tuvieron que ocultar su identidad para mantenerse con vida, hoy, esos rastros están obligando a México a mirar nuevamente una parte de su historia que permaneció escondida durante generaciones. Sigue la serie de criptojudíos en Fuente Latina.